ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. En ADN Hoy, este es el ADN de la noticia. Bueno, hemos hablado de Fernando Cerime`do, una figura que está muy presente en el debate latinoamericano, hace algunas semanas también en Chile. Contábamos más temprano que la oposición llegó al Ministerio Público y que parlamentarios oficiaron al gobierno para que se expliquen los presuntos nexos de este consultor argentino, denominado en algún momento el rey de los bots, con el actual jefe de la Secretaría de Comunicaciones de La Moneda. Más allá de eso, volvemos en Chile, a propósito de lo que planteó la ex candidata presidencial Evelyn Matei, a hablar, por ejemplo, de las granjas de bots. Y sobre ese tema queremos conversar a esta hora con Ingrid Bachmann, experta en comunicación política y género, jefa del doctorado de Ciencias de la Comunicación y académica de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. Ingrid integró además la Comisión Asesora contra la Desinformación convocada durante el gobierno de Gabriel Boric. Ingrid, bienvenida, buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos, Ingrid. Bueno, justamente en esta comisión que mencionaba Paula, que usted integró como convocada por el Ministerio de Ciencias y la Secretaría de Gobierno del gobierno anterior, ustedes elaboraron junto a un grupo de expertos 2 informes, uno sobre el fenómeno de la desinformación y una serie de recomendaciones para tratar de contrarrestarla. Para abrir la conversación, ¿de qué estamos hablando, sobre todo en términos de desinformación política, cuando hablamos de este fenómeno y conocemos conceptos como, por ejemplo, esto de las granjas de bots? Mira, es una muy buena pregunta porque el concepto de desinformación o el fenómeno es bastante amplio, pero en el contexto de bots y ese tipo de cosas típicamente supone algo que se ha llamado contenido no auténtico. Esto es, de alguna manera tú, en este caso, automatizas, en otros casos te haces pasar, pueden ser humanos, pero básicamente lo que haces es aprovechas la propia arquitectura de las redes sociales, por ejemplo, para viralizar o para instalar temas. Por ejemplo, para darle like a algo, para comentar, para responder, porque sabemos que las redes privilegian el contenido que genera reacciones más rápido. Entonces manipulas esa parte del algoritmo para que el contenido que en realidad está instalado, o por lo menos está intencionado, aparezca como mucho más orgánico y empieza a aparecer ya naturalmente, por ejemplo, entre tus contactos, en tu propia red, y no como contenido promocionado o algo que tú digas, no, esto no tiene nada que ver conmigo. Ahora, Ingrid, estamos hablando de Fernando Cerime`do y es la figura que hoy día nos convoca, una figura que está vinculada a la ultraderecha latinoamericana, acusado, sabemos, de intentar asesinar a su pareja en Bolivia, y que ha comenzado a sobrevolar de alguna manera, y ya lo planteaba, el Palacio de la Moneda. Hay antecedentes que ponen nombres sobre la mesa como Alejandro Irarrázaval, Ignacio Dulger, Felipe Costábal, el jefe de la Secretaría de las Comunicaciones hoy día. Mauricio lo planteaba, en comunicación política, cómo opera el rey de los trolls, cómo opera el rey de los bots y cómo se convierte en una figura requerida para campañas en distintos países latinoamericanos. A ver, ¿cómo opera? El problema con esto es que la trazabilidad es muy difícil. Ajá. ¿Cómo opera? Un poquito en las sombras. Entonces se disfraza de consultorías, de asesorías, del yo puedo mover temas, pero no es algo que, por ejemplo, voy a inventar, que el Servicio de Impuestos Internos pueda declarar aquí hay una granja de bots, por ejemplo. Entonces opera de una manera, porque es medio trucho. O sea, entonces opera de una manera más bien escondida y, por ejemplo, a menos que seas parte de una operación, la verdad es que es muy difícil identificarla y reconocerla. Cuesta, puede tomar mucho tiempo, y en este caso, claro, hay investigador, en el caso de esta persona en particular, que ya venían hace un tiempo dando señales de alerta, de cierta evidencia que se había podido juntar, pero a lo largo de varias elecciones, varios países, y en el caso particular que literal lo encontraron con, el equipamiento para hacer este tipo de cosas, pero hasta antes que le encontraran literalmente los equipos y el software para hacer eso, la verdad es que a lo más había como la sospecha y se le indicaba, pero no podías decir así con toda la certeza del mundo, esta persona es el rey de los trolls y de las granjas. Sí. Pero, por ejemplo, Cerime`do, y a propósito de lo que tú planteas, tenía una agencia que se denominaba Numen, que ahí aparece una de las huellas en Chile, ¿no? Porque se conoció que en el 2020 esa agencia elaboró una cuestionada encuesta para Casa Común que proyectó un triunfo del rechazo. Estábamos en ese minuto en el primer proceso constitucional. Siempre hay una fachada delante, en este caso, de las granjas de bots
o de quienes se dedican a ver, entre quienes se dedican, típicamente sí, porque es un espacio muy, muy oscuro. Esto no es como, que a veces se llama como la dark web, la internet así como más oscura o más digamos, criminal, por decirlo de alguna manera. No, porque usan recursos que son bastante disponibles, pero el servicio propiamente tal de granjas se suele empaquetar en otro tipo de servicios, como te voy a dar, no sé, más visibilidad, voy a subir tus métricas de participación en redes, te voy a subir tus interacciones. Y eso se puede hacer sin bots y sin de otra manera. Entonces se empaqueta de esa manera y en ese sentido, o sea, el que la agencia haya operado en Chile en sí mismo no es evidencia de que haya habido una operación de granjas de bots acá. Ahora, desde la experiencia, Ingrid, ¿cuál es la efectividad de este tipo de personajes, digamos, o de este tipo de consultores en el impacto en la política, en el poder llevar la elección hacia uno u otro lado, en poder levantar o eventualmente destruir una candidatura? Entiendo que hay ejemplos desde las elecciones en Estados Unidos, algunos países de Europa, pero también en nuestra región, ¿o no? Efectivamente hay cierta evidencia o por lo menos sospecha de que ha influido por lo menos en las percepciones de algunas personas, pero llegar a establecer, por ejemplo, que una persona votó A o B exclusivamente por una granja de bots es muy difícil de probar. O sea, porque la verdad es que la gente está sujeta a otro tipo de información también. ¿Qué es lo que suelen hacer estas campañas? Uno, instalan temas e instalan dudas. Por ejemplo, en el caso del caso chileno, que lo vimos con el de Evelyn Matei, lo que ella acusó es que la deja, o en el caso de Macri también, pero en el caso de Chile, en Matei, lo que ella acusaba es que la hacían ver como que no estaba, mentalmente capaz para el cargo. Y eso es sembrar una duda. Nunca la acusan directamente, no es que una campaña dijo usted se tiene que hacer un examen médico o algo así, como sí lo vimos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos con Joe Biden. Pero aquí el tema es instalar dudas, sembrar, y eso a veces puede ser suficiente para que la gente, sobre todo que está en la duda, se inclina a veces por uno u otro. Y lo otro que es, en el fondo, es una guerra sucia. Entonces instala suciedad e instala ruido en una campaña y eso puede ser muy insidioso, si bien es difícil establecer el cuánto puedes mover de un votante para un lado o para otro. Estamos conversando con Ingrid Bachmann, experta en comunicación política y género, jefa del doctorado en Ciencias de la Comunicación y académica de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. Ya la presentábamos. ¿Cómo se enfrenta? La pregunta puede parecer hasta naif, Ingrid, ¿no? Pero tenemos un ejemplo muy reciente, que es el de Evelyn Matei, que era el que tú volvías a mencionar. Ella habló hace algunos días, dijo que no creía, incluso en la versión que entregó en ese entonces el candidato hoy, presidente de la República, José Antonio Kast, en relación a los bots. Pensando en que instala ruido, en que instala dudas, ¿cuál es el impacto real en la comunicación política, en el manejo de los candidatos, en cómo se suma un elemento como este que ya está presente, que es difícil de rastrear, que tiene este alcance tan masivo y que genera lo que genera? Mira, se dan dos cosas. Uno, tú por el lado de el que eres la víctima de esa campaña, por ejemplo, orquestada de contenido no auténtico, es que es muy difícil de contrarrestar y es muy difícil de probar, o sea, de que tú ves cierto movimiento. Por el otro lado, en tanto en las campañas, o sea, ahí ya entra incluso un estándar ético de cuán correcto, cuán sucia puede ser la campaña respecto de otra persona, el cuán orgánica va a ser, el si yo solo quiero instalar la duda y después crece solo, y ahí también tiene que ver con el cuánto se autoriza o cuánto entendemos como aceptable en política. Históricamente en Chile, por ejemplo, los mensajes de ataques a otros candidatos eran mal vistos, como esos que se ven en otros países. Por ejemplo, en la campaña, no sé, la franja televisiva no suele atacar directamente al otro candidato, sino que más bien presenta la propia campaña y dice algunas cosas como el otro que propone tal y cual y nosotros proponemos esto y esto otro, pero atacar así directamente... Eran mal vistos y castigados electoralmente, porque eso también ha cambiado, ¿no? Mira, por lo menos eran sancionados culturalmente, socialmente, como que, ay, qué feo lo que se hace, y eso puede tener un impacto como cultural, y como, ay, no voy a votar por alguien que se reduce a eso, lo único que hace es atacar, por ejemplo. Pero lo que hemos visto en los últimos años es que eso claramente ha ido cambiando, y que ya ahora estamos un poquito más en una lógica del todo vale, y el todo vale puede ser a veces bien nefasto o bien, espurio en la manera en que
trata de influir en la opinión pública, porque toda campaña va a tratar de influir en la opinión pública, es un hecho, y tratar de convencer a votantes o de instalar temas o de desestimar, al bando contrario. Eso hay que darlo por sentado, pero cuán válido es, por ejemplo, tener granjas de bots, y sobre todo, porque una cosa es que tengas a alguien dándole like a algo, para que, no sé, tu propio posteo se vuelva más viral, pero cuando ya es en plan atacar al otro, empezar a sembrar dudas, tirar tierra al entorno, eso ya ahí se vuelve más complicado. Ingrid, y una última pregunta, al menos de mi parte, ¿hay algún lugar que haya avanzado en esto en términos de regularlo, eventualmente sancionarlo, el que algunas de estas conductas estén tipificadas y eventualmente penadas? Porque entiendo que todo esto, al menos en América Latina, nada de lo que estamos conversando es ilegal. Nada de esto es ilegal, y parte del problema es porque es muy difícil de establecer el proceso. O sea, por ejemplo, en la Unión Europea han hecho esfuerzos por regular el tema de lo que llamamos contenido no auténtico, pero por ejemplo, si esos servidores están en otro país, en Rusia, en China, en Senegal, la verdad es que ahí se vuelve muy difícil esa trazabilidad. Hay un poquito más que han tratado de regular vía las plataformas, las propias plataformas digitales, de que ellas entreguen información respecto de denuncias de usuarios sobre este tipo de temas, pero la verdad es que es muy difícil. Y a lo más en algunos países algo se ha avanzado con cosas como, por ejemplo, que todo mensaje político tiene que ser identificado por de dónde viene o algo así, pero como esto, si es pagado por una campaña, me refiero, o por algún, grupo de individuos organizados a favor de alguna campaña. Pero precisamente el problema con este tipo sobre todo con cierto tipo de granjas de bots, es que pretenden ser de ciudadanos comunes y corrientes. Y ahí es donde es muy difícil de hacer esa trazabilidad y muy difícil de tipificar el delito, porque si es por eso, no sé, yo a veces le doy, likes a memes de gatitos y no por eso soy un bot. Entonces, el trazar esas acciones, ese movimiento puede ser muy complicado. En Brasil han intentado también hacer algo como esto. Brasil es probablemente el que más ha lidiado con todo tipo de temas de tratar de controlar el impacto de las tecnologías digitales en contextos electorales, pero al punto que, a veces han cerrado plataformas completas en ciertos contextos o ciertas situaciones legales específicas, pero insisto que el tema aquí es muy difícil de tipificar porque esto está en el mundo, y además que una vez que ya está allá afuera, si alguien ya le dio like, ya se instaló, es muy difícil controlar estas acciones. O sea, la propia candidata, la ex candidata Matei, mencionó que habían cuentas que ya habían desaparecido, que las habían borrado, porque además incluso esa trazabilidad se pierde. El usuario puede cambiar de nombre, se cambia, desaparece, y ¿dónde queda la evidencia? ¿Dónde quedó el rastreo del caso, lo que posteaba esta persona y ese tipo de cosas? Y eso es difícil. Digitalmente hablando, es muy difícil de seguirle la pista a esa huella. Ingrid Bachmann, experta en comunicación política, jefa del doctorado en Ciencias de la Comunicación y académica de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, decíamos también integrante en su momento de la Comisión Asesora contra la Desinformación convocada durante el gobierno del expresidente Boric. Ingrid, muchísimas gracias, buen día. Buenos días. Buen día. Escucha el análisis y noticias todos los días en ADN Hoy.